Excelente actividad, muy buenas dinámicas, realmente excelente disposición de todo el personal, tanto como la facilitadora como todos los integrantes del equipo. Es un taller pues importante. Yo pienso que cada persona pues debe llevar este tipo de cursos, porque nos enseña todas estas cosas que son muy importantes en una empresa. Es importante no solamente para este curso de seguridad, o sea, es importante en verdad para todas las carreras, porque te ayuda a poder reconocer las habilidades, no solamente tuyas, sino también las habilidades de los demás. Este taller me parece muy importante para el desarrollo personal de cada uno. Nos enseña a tener buenos valores para poder desenvolvernos en una empresa. Bueno, es necesario realmente, porque cuando tú vas a una entidad laboral, vas a ejercer tus actividades laborales, debes aplicar una cierta cantidad de técnicas para liderizar los departamentos a los cuales tú vas a estar adscrito. Bueno, en mi vida profesional pues incrementa las posibilidades de poder alcanzar un poco más de nivel en la empresa, pues porque te desenvuelves, muestras de ti todo el talento humano que posees. Bueno, ciertamente nos brinda una mayor herramienta para el manejo de personal, ¿verdad? Nos brinda facilidades para el trabajo en equipo, ¿verdad? De captar esas ideas de todo el personal o de todos los trabajadores y poderlas llevar a cabo, pues, de una manera más eficiente y más eficaz. Sí, porque es un curso muy importante, yo creo que para todas las carreras, no solamente para las carreras que trabajas con personas, sino para todas, porque siempre es muy importante poder tener y saber escuchar y poder liderar un equipo. Bien, señores, previo saludo cordial a toda la comunidad de gestión integral de proyectos. Continuaremos el día de hoy con la segunda sesión del tema Trabajos en Altura. Mi nombre es Ricardo Vázquez, soy asesor técnico en prevención de riesgos laborales y respuesta a emergencia, con experiencia recibida en el puerto del Callao, en donde participé activamente en la formación de los equipos de brigadas de respuesta ante emergencia, así como en la planificación y la elaboración de procedimientos de rescate, todas las actividades realizadas dentro de esta industria. Asimismo, indicarles que soy miembro activo del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, en el que tengo aproximadamente 16 años de servicio ininterrumpido, por lo que toda la experiencia recibida a lo largo de todos estos años la volcaremos el día de hoy para compartir la información relacionada a los trabajos de alto riesgo, trabajos en altura. ¿Cuál es el contenido para la sesión del día de hoy? Como siempre, tenemos que mencionar la normativa de referencia, que es fundamental, ya que de acuerdo a la legislación vigente nosotros deberemos tomar acciones para poder evitar cualquier situación anómala. Asimismo, proponer acciones de respuesta a través de los planes de contingencia y los planes de respuesta que toda empresa debe seguir de acuerdo a lo establecido por la normativa. Luego veremos la definición de trabajos en altura, la definición de lo que es un trabajo de distinto nivel, los riesgos de trabajos en altura que se presentan de manera cotidiana y que muchas veces se pasan por alto, así como también entender cuáles son las causas más comunes de caídas en los trabajos en altura, porque es posible que nosotros trabajos dentro de una zona que pueda mostrar mucha seguridad, pero si el operario, si el trabajador no toma en cuenta estas características, estas condiciones, lamentablemente se pone en una situación de riesgo. También encontraremos aquí los errores más comunes en los trabajos en altura y que obviamente desencadenan una serie de situaciones de peligro y de alto riesgo. Considerar también las reglas de oro para los trabajos en altura, en el que se van a proponer una serie de situaciones y sobre todo documentación que debemos revisar justamente para evitar que se produzcan accidentes. Verificaremos también lo que es el control de riesgos, ¿no? Todo lo concerniente a la documentación, que es fundamental porque es el paso inicial para realizar cualquier actividad de alto riesgo. Revisaremos también lo que es el sistema de protección anticaídas, los dispositivos de posicionamiento que se suman a un dispositivo de protección anticaídas, así como también evaluar las distancias de caída libre.
para finalmente culminar con el sistema de anclaje vertical y línea de vida. Bien, continuando entonces veremos ahora lo que es todo lo relacionado a la normativa de referencia. Aquí vamos a mencionar la NFPA 1983, que determina las normas para el uso de cuerdas de seguridad de vida y equipamiento para servicios de emergencia, porque recuerden que las actividades de alto riesgo, además de la revisión de los equipos, la planificación que se tiene que considerar en estas situaciones, es importante también entender que estas situaciones, por la naturaleza en la que se presenta, por la forma en cómo se presentan, pueden causar que el operario en altura quede en una posición en la que quede colgado de su arnés. Ante situaciones como esta, el operario, si es que estuviese consciente, podría aplicar algún método de autorrescate, pero de encontrarse inconsciente y con algún tipo de lesión, obviamente requeriría el apoyo de un equipo de rescate, el cual deberá hacer uso de una serie de elementos, como un lote de cuerdas, en el que tendremos, pues obviamente, equipos especializados para el rescate de víctimas atrapadas o que se encuentren en alguna situación que implique un alto riesgo para su vida. Por lo tanto, estos equipos de rescate tienen que considerar el uso de equipamiento especializado, así como un alto entrenamiento para poder brindar una respuesta ante una emergencia requerida en un momento determinado. Luego veremos también lo que es la norma ANSI Z359.1, que establece cuáles son las especificaciones que debe tener un equipo de protección anticaída. Asimismo, mencionamos la ISO CD 14567, que permite establecer las formas de los anclajes de los aparatos y los sistemas para soportar el equipo de protección personal contra caídas de altura. Recuerden que una persona en caída libre, como veremos más adelante en las siguientes láminas, genera un esfuerzo mecánico que puede llegar hasta las 5.000 libras de tensión a lo largo de todo su arnés. Y obviamente esa tensión puede perjudicar su vida si es que no se toman en cuenta, por ejemplo, elementos de absorción anticaída, que es lo que justamente se ve en la siguiente norma, que es la ISO CD 10333-2, que establece también especificaciones para los sistemas de detención de caídas personal y absorción de energía producto de esta caída libre. Luego tenemos en el caso de la norma técnica peruana, la 400.033, todo lo relacionado a los andamios, definiciones, clasificación y sus modificaciones posteriores. La NTP 400.034, que también establece criterios para los andamios, requisitos y modificaciones. Como ven, esta es una norma de referencia que es importante tomar en cuenta para que, sumado a una correcta implementación de los trabajos en altura, no se genere ningún tipo de peligro para los operarios. ¿Qué es un trabajo en altura? Un trabajo en altura es un trabajo de alto riesgo dentro de lo que mencionamos en la sesión anterior. Pero la definición concreta de un trabajo en altura es aquel trabajo que se realiza o que son ejecutados a alturas superiores a 1,80 m, tomando en cuenta que la superficie puede ser un andamio, una plataforma, una escalera, etc. Todo trabajo realizado por encima del 1,80 m se clasificará como trabajo en altura. Ahora, ¿pero por qué se establece el 1,80 m o los 6 pies, como sería la otra forma de medición? Pues se establece el valor de 1,80 m debido a las diversas alturas que pueden tener las personas a nivel mundial. Se estableció de manera estandarizada que cualquier trabajo que sea realizado por encima del nivel de nuestra cabeza implica un alto riesgo debido a la energía que se produce por la distancia y la velocidad que se da en el momento del impacto. Podríamos haber tomado cualquier otro valor, como 1,50 m, 1,60 m. Sin embargo, recuerden pues que para estandarizar estos valores, para establecer un punto de referencia, tiene que pasar por una coordinación entre todas las áreas, entre todas las empresas que tienen que considerar el tema de los trabajos en altura, y que es obvio establecer un punto de referencia. Para este caso se estandarizó el valor de 1,80 m para determinar que los trabajos en altura o los trabajos que estén por encima de este nivel son considerados trabajos en altura. También son considerados como trabajos de alto riesgo debido a que por su naturaleza implican la capacidad de generar lesiones permanentes en los operarios. Ahora bien, en esta lámina podemos observar un trabajo en altura, pero que tiene el nivel por encima de la parte superior de dicha estructura.
¿Cómo podríamos nosotros entonces clasificar un trabajo en altura si está realizado por debajo del nivel de referencia? Esto precisamente lleva a entender que un trabajo en altura siempre implica tomar un valor de referencia. El valor de referencia será o el nivel de referencia para este caso, será el que utilicen las personas en la superficie por la que normalmente están desarrollando un trabajo. Pero en este caso tenemos dos niveles de referencia. El que utilizan los empleados que están dentro de esta excavación, este hueco, esta abertura, y el nivel que se utilizará de manera convencional, que obviamente está por encima de sus cabezas. Esta es una situación que genera mucha incertidumbre y que obviamente si no se define apropiadamente puede generar confusiones, sobre todo al momento de elegir los equipos de trabajo o los recursos o los materiales para desarrollar este tipo de actividades. En vista de esta confusión o incertidumbre que podría mostrarse por no tener un nivel de referencia, es que se debe tomar en cuenta uno en particular. Aquí en la imagen podemos observar a la izquierda un trabajo realizado por encima del nivel del piso, que para este caso sería el nivel de referencia, mientras que a la derecha estamos viendo un trabajo realizado por debajo del nivel de referencia, que es el piso. En ambos casos estamos hablando de un trabajo en altura, pero cuando nosotros referimos a un trabajo en altura, siempre viene a nuestra mente todo trabajo que esté por encima de nuestras cabezas. En la gráfica o en la imagen de la derecha, eso posiblemente no se cumpliría si es que yo tomo como referencia el nivel de desplazamiento normal para la superficie en la que se desarrollan las actividades normales. Debido a esta situación, es que se establece el término trabajos a distinto nivel. Los trabajos de aberturas, de tierra, excavaciones, pozos o cualquier trabajo vertical que supere el 1,50 m de profundidad será considerado un trabajo en altura. Pero para evitar confusiones, deberemos tomar un nivel de referencia. Este nivel de referencia establecerá que se harán trabajos a distinto nivel. De esta manera zanjaremos las confusiones que podrían estar dadas por la profundidad del trabajo o la altura por encima de dicho nivel de referencia. A la derecha podemos ver una imagen donde tenemos el nivel de referencia por la línea expresada por la línea amarilla o la línea punteada amarilla, en la que todo trabajo por encima de dicho nivel o por debajo del mismo será un trabajo a distinto nivel, tomando en cuenta los valores. Por encima del nivel de referencia será el 1,80 m y por debajo del mismo a partir del 1,50 m. En ambos casos, las consideraciones de seguridad son exactamente las mismas en cuanto a un trabajo de alto riesgo o trabajo en altura, el cual deberá ir acompañado posiblemente con una serie de elementos de seguridad, sobre todo en el caso de excavaciones, en las que requerimos de una serie de elementos de seguridad para evitar que la estructura colapse. ¿Cuáles son los riesgos de los trabajos en altura de manera general? Pues bien, los trabajos en altura representan una de las actividades laborales más peligrosas que existen debido a la posibilidad de la caída. Recuerden que la caída, dependiendo también de la altura, genera una energía que puede lesionar o incluso generar la muerte del operario. Es importante entonces que nosotros entendamos que cualquier caída por encima de los valores mostrados anteriormente representan un grave riesgo para la salud de los operarios. Además, el trabajador puede verse afectado por múltiples riesgos, tales como la electrocución, quemaduras por calor o productos químicos, radiación ultravioleta, golpes contra las estructuras, objetos en movimiento, heridas, lesiones musculoesqueléticas y otras. Esto obviamente estará determinado por la evaluación que yo debo hacer del ambiente de trabajo. Cuando yo vaya a hacer un trabajo en altura y haya tramitado el permiso de trabajo, este deberá también acompañarse de un ATS para poder evaluar cuáles son los peligros que pueden presentarse y obviamente establecer cuáles son los controles. Estos documentos nos van a ayudar muchísimo a poder identificar cuáles son las situaciones, condiciones de peligro que el operario podría afrontar en un momento determinado. Uno de los casos más comunes que se suele presentar en cuanto a accidentes en trabajos en altura, sobre todo cuando se utilizan los andamios, es no tener una adecuada proporción en cuanto a la altura y la base del andamio. En otros casos, se construyen o se instalan andamios sin tomar en cuenta que la parte superior del mismo podría entrar en contacto con algún tipo de cableado eléctrico que luego energizaría toda la estructura, pudiendo llevar al operario a una situación de muerte inminente. No solo por el riesgo de la caída, sino también por la descarga eléctrica que puede haber recibido de manera inicial.
La energía con que el trabajador impacta el piso tras una caída libre es altísima y el cuerpo humano no es capaz de resistirla, provocando de esta manera graves daños a la salud y la mayoría de las veces resulta en lesiones incapacitantes o la muerte. Como podemos ver en la imagen a la derecha que acompaña esta lámina, estamos observando una labor que implica no solo la posibilidad de una caída, sino también el contacto con productos químicos que obviamente podrían generar algún tipo de lesión en el operario. Si bien es cierto, están haciendo una limpieza de las ventanas de una edificación, el estar en contacto con ese producto químico de limpieza o el generar hiperextensiones, como el que se ve en la imagen inferior donde ese operario extiende el brazo para llegar a una zona lejana, podría generar también lesiones como quizás contracturas musculares, calambres que podrían llevar a él pierda la concentración de la actividad o que no pueda aferrarse adecuadamente pudiendo caer. Son múltiples las formas en las que un trabajo en altura puede comprometer una serie de riesgos. Por eso que es importante que el operario evalúe previamente el trabajo que va a realizar, cuáles son los medios con los que dispone, cuáles son los recursos que en ese momento tiene y sobre todo contar con una buena capacidad física, una salud evaluada previamente en un examen médico ocupacional que permitirá establecer que la persona está apta para realizar dichas actividades. ¿Cuáles son las causas que generan caídas en los trabajos en altura? Un alto porcentaje de la accidentabilidad, en general, se suele dar por la forma en cómo los operarios realizan sus actividades. Un operario puede estar capacitado, puede estar entrenado, puede tener los equipos de protección, puede saber, conocer y entender el uso de los equipos de protección, pero en algún momento específico puede simplemente tomar una decisión equivocada. Las causas más comunes están determinadas por los actos que toman las personas, por las decisiones que toman los operarios. Entre ellas tenemos falta de conocimiento. No conocen los riesgos del trabajo ni las normas de seguridad, no conocen el uso del equipo de protección o tienen un conocimiento muy básico, no han afianzado ese conocimiento, no han tenido la oportunidad de poner a prueba sus conocimientos, lo que lamentablemente hace que estas personas puedan caer quizás en un exceso de confianza o creer que todos los equipos de protección funcionan de la misma manera y no consideran algunas variantes. Yo puedo tener un arnés de una marca u de otra marca y a las dos deberán cumplir las normativas para ser utilizadas, pero es posible que una de ellas tenga ciertas características adicionales que podrían resultarme ventajosas ante un momento específico o determinado de la labor. Si yo tengo esa información, es obvio que puedo tomar una buena decisión, pero las causas en cuanto a los factores personales están determinados por falta de conocimiento, falta de capacidades, es decir, no cuentan con la aptitud física, fisiológica o mental necesaria para realizar la actividad, o son propensos a sufrir desmayos, quizás por alguna enfermedad preexistente, como podría ser enfermedades en el oído, hipoacusia, enfermedades del corazón, presión alta, de repente alguna otra enfermedad como podría ser cefaleas continuas, o de repente enfermedades como la epilepsia, diabetes, en fin, que de alguna manera podrían poner en riesgo a la persona, ya que muchas de ellas inciden en la capacidad de discernimiento que tienen los operarios, aunque también podrían afectar su capacidad de mantenerse concentrados, simplemente generar la pérdida del conocimiento en dichas labores. Asimismo, también considero algo muy importante, que es la falta de la valorización de la seguridad. Todos en una empresa hablan de seguridad, todos realizamos actos que favorecen la seguridad, pero cuando estos actos, estas charlas no son interiorizadas, lamentablemente la seguridad no resultará del todo eficiente. Es importante que nosotros valoremos la seguridad que la empresa nos brinda, así como nuestra propia actitud vigilante que hace que yo entienda e interiorice la seguridad. Cuando yo he interiorizado la seguridad, voy a ser una persona segura en todo tipo de ámbitos, en la planta, en la calle, en mi casa o en cualquier escenario que se presente. ¿Por qué? Porque he logrado comprometerme conmigo mismo en cuanto al tema de la seguridad. La gerencia, los supervisores y los trabajadores muchas veces no tienen una actitud positiva en cuanto a la seguridad. Simplemente la cumplen porque hay que cumplirla. No entienden la razón fundamental
de que los procedimientos, normativas o reglamentos que establece la empresa están orientados para nuestro beneficio en todo momento. Aquí, por ejemplo, podemos ver un operario que no ha tomado en cuenta la altura. Estas son fotografías reales que he podido observar y obviamente registrar. Aquí estamos viendo un operario que se desplaza a gatas pensando de que al tener sus 4 extremidades tocando ese muro no le va a pasar nada. ¿Qué sucede o qué podría suceder si durante ese desplazamiento hay un pequeño trozo de vidrio, un clavo, que pueda lesionar la mano o la rodilla de ese operario? Inmediatamente va a reaccionar, por lo que podría producirse una caída. Si esta persona tenía que hacer un trabajo, lo más seguro que pudo haber hecho ahí es utilizar una escalera, un andamio y el apoyo de otra persona más para que lo pueda asistir. Tomar decisiones de esta forma nos pone en una situación de riesgo y lamentablemente a veces, incluso teniendo el equipamiento, no hacen uso por excusas que los propios trabajadores ponen. Aquí tenemos excusas como, no, la escalera está muy lejana, está del otro lado, más me voy a demorar en ir y traer una escalera que en realizar el trabajo en ese punto específico. Y estas excusas, lamentablemente, son situaciones de inseguridad que debemos evitar. Es por eso que es importante recalcar que debemos interiorizar la seguridad en todo momento. Bien, acá tenemos otro ejemplo muy común. Por ejemplo, cuando se realizan construcciones, tarrajeos de las casas, ¿no? Aquí estamos viendo 2 operarios que han armado un andamio y que obviamente tiene 2 tablas, que obviamente con el movimiento del propio operario podría ser que éstas se caigan. Es más, las tablas ni siquiera tienen topes en los extremos, por lo que durante el movimiento constante o el trabajo constante haría que esta tabla empiece a deslizarse y caer. Si es una tabla en la que hay materiales, estos podrían caer generando lesiones en las personas o en los operarios que se encuentran en la parte inferior o incluso en las personas que transitan por la calle. Si es la tabla de apoyo, obviamente la persona caería y se generaría una serie de lesiones, ya que además no tiene colocado ningún equipo de protección anticaídas. Y a eso le podemos sumar el hecho de que ese andamio está cercano a cables, que aunque aparentemente son cables telefónicos, son cables de comunicación, representarían alguna posibilidad en algún momento de sufrir una descarga eléctrica o que el operario pueda engancharse con estos cables. Es importante que nosotros hagamos una valoración previa para entender qué actividad es la que voy a realizar, qué equipamiento de seguridad se va a emplear y en cuántas horas se van a hacer dicho trabajo. Acá también tenemos otra imagen registrada, esta es en la ciudad de Lima, en la avenida Salaberry, en la que se estaba construyendo un edificio y el operario, que está por encima del nivel del piso, nivel de referencia, es decir, está encima del camión, tiene colocado un arnés, tiene colocado los equipos de seguridad, pero su conexión no es la adecuada. Como veremos más adelante, el momento de utilizar yo un arnés, una línea de vida, implica también la colocación de un punto de anclaje. Esos 3 elementos funcionan al unísono. Punto de anclaje, línea de vida y el arnés. Ninguno es más importante que el otro. Los 3 deben funcionar de manera conjunta. En la imagen tenemos pues que el operario tiene puesto un arnés, tiene su línea de vida, pero no ha enganchado su línea de vida a un punto de anclaje. Si en ese momento en el que está retirando el toldo del camión trastabilla, resbala o posiblemente estornuda debido a la acumulación de polvo, podría ser que pierda el equilibrio y caiga. Como vemos, está a una altura aproximadamente de unos 4 metros. Esa energía resultado de la caída podría generar lesiones de manera permanente o incluso la muerte. Y ojo que estamos viendo en la parte inferior compañeros que también están observando la actividad, pero ninguno de ellos posiblemente no es capaz de identificar el peligro inminente que tiene su compañero ubicado en la parte superior del camión. Aquí es importante que nosotros estemos vigilando no solo las actividades que yo realizo, sino la de mis compañeros. Es cierto que esta actividad requiere de un supervisor, pero el supervisor posiblemente esté realizando alguna otra actividad paralela, ya que hay varias actividades que debe supervisar, pero es importante que el trabajo de supervisión
no solo recaiga sobre el supervisor mismo, sino sobre todos nosotros, porque la seguridad es una responsabilidad que parte de cada uno de nosotros y que luego es compartida con mis compañeros. Si los operadores que están en la parte baja estuvieran concentrados en la labor y estuviesen verificando que el operario que está subiendo en la parte superior del camión no está conectado o no está enganchado, pues podría avisarle inmediatamente o en todo caso exigirle que se enganche para evitar la caída. Ahora también hay que evaluar que en ese punto no hay ningún punto de anclaje. En la imagen no vemos ningún punto de anclaje para el operario, entonces por más que esté enganchado, la caída haría que él igual impacte el piso. Como veremos más adelante, es importante también tomar en cuenta las distancias para que el equipo anticaídas funcione de manera. Tenemos una serie de soluciones para estos casos que obviamente existen pero que no se toman en cuenta. Acá tenemos otro ejemplo similar al anterior. Esta fue tomada hace 2 años en la Avenida Brasil, previo al desfile militar. Veremos también que hay un operario que tiene colocado su arnés, tiene colocado su línea de vida, pero está enganchado en uno de los tubos que conforman esa estructura. Si bien es cierto está enganchado, si bien es cierto tiene el criterio de seguridad, no ha tomado en cuenta la distancia de caída o la distancia de caída libre para este caso. Si ese operario cae, definitivamente va a tocar el piso, porque como veremos después, tenemos que tomar en cuenta las alturas o las distancias que se van a sumar, en este caso la altura del operario, la elongación del sistema de amortiguación, la línea de vida, la altura del punto de anclaje. Todo ello suma y es importante hacer dicho análisis justamente para evitar situaciones de una falsa sensación de seguridad. Ese operario está enganchado y cree que por estar enganchado no le va a pasar nada. Desde el punto de vista de la seguridad, eso es incorrecto. Él puede pensar que al estar enganchado está cumpliendo con lo que le ha indicado el supervisor, pero tiene que él también tomar en cuenta que eso implica un conocimiento. De nada vale tener los equipos de protección si no se saben utilizar. Lo que es importante pasar siempre por unas charlas de capacitación, entrenamiento, para que podamos darnos cuenta de que nosotros mismos a veces nos ponemos en una situación de peligro inminente. Bien, ahora veremos el tema de las condiciones seguras, que también son causas de caídas en los trabajos en altura. Dentro de las condiciones inseguras más comunes tenemos las superficies de trabajo, que pueden encontrarse defectuosas, desprotegidas, no señalizadas o con un cierto desnivel. En la imagen a la derecha podemos observar ahí que se ha colocado un andamio sobre una rampa de acceso a una entrada vehicular. Se ha intentado estabilizar el andamio. El andamio puede estar estabilizado, pero puede estar nivelado, ¿correcto? Puede estar nivelado porque obviamente está paralelo a la superficie, o ha intentado colocarse de manera paralela a la superficie, pero no está estabilizado debido a que los puntos que le permiten dicha estabilización son simplemente 2 simples. En ocasiones, cuando el operario tiene que realizar el trabajo y tiene el tiempo en contra, intenta buscar soluciones creativas. Y eso es bueno, pero siempre manteniéndose dentro de los criterios de seguridad. Esa podría ser una solución creativa para nivelar el andamio, pero no es una solución para mantener la estabilidad de todo el conjunto. Si un operario se subiese a dicho andamio, generaría un movimiento ondulatorio. Las labores que se realizan en un andamio, por lo general, establecen movimientos ondulatorios que harían que, en este caso en particular, ese nivel de seguridad no serviría para absolutamente nada. Simplemente se caerían los objetos, la estructura colapsaría y lamentablemente se verían accidentes fatales. También tenemos que considerar condiciones climáticas adversas, ¿no? La lluvia, calor excesivo, frío excesivo y sobre todo el viento, y dependiendo de la altura del andamio, podría representar un grave peligro para el operario. Recuerden también que en ciertas condiciones se pueden sumar todas ellas. Puedo tener yo una situación o una condición lluviosa con alta presencia de nubes, una baja temperatura, lo cual haría que el trabajo sea muy incómodo para el operario y él estaría más concentrado quizás en cómo mantener el calor que en la actividad en sí y que en la seguridad en general. Por lo tanto, es importante también evaluar las condiciones climáticas. Verificar también los equipos de trabajo, es decir, si son adecuados o no para la labor, si tienen o no un mantenimiento apropiado, si han recibido o no algún tipo de reparación, si están defectuosos o, en algunos casos también,
revisar si hay herramientas hechizas. Muchas veces los operarios, como mencioné anteriormente, intentan buscar soluciones a diversos problemas y ante la falta de herramientas lo que suelen hacer es fabricarse una. Pero si bien desde el punto de vista de la creatividad es algo que favorecería al operario por haber creado o ingeniándose la forma de conseguirse una herramienta, estas no tienen ninguna garantía de que funcionen apropiadamente o que protejan a la persona durante su uso. Las herramientas hechizas lamentablemente no tienen garantía de absolutamente nada, no pueden ser probadas porque su construcción es rudimentaria, muchas veces improvisada, y que lamentablemente todavía se sigue dando como una solución que tiene el trabajador y por la que opta lamentablemente. Debemos ser muy rigurosos en cuanto a las herramientas. Herramienta hechiza que se encuentre debe ser retirada inmediatamente porque no tiene garantía de realizar el trabajo desde un criterio de seguridad. Asimismo, tenemos que revisar todos los equipos. Para eso nos podemos apoyar, por ejemplo, en un checklist u hoja de verificación que permitiría verificar, vale la redundancia, que el equipo está en óptimas condiciones, que no tiene ningún tipo de problemas y que es adecuado también para la actividad que en ese momento estoy desarrollando. Nuevamente el tema de las improvisaciones, ¿no? A veces, ante la falta de un estudio técnico, se realizan improvisaciones que lamentablemente lo único que hacen es poner en un riesgo inminente al operario, tal como se ve en la imagen que acompaña la lámina. También pueden presentarse peligros anexos, ¿no? Como la presencia de energía eléctrica, bordes cortantes, espacios reducidos, iluminación insuficiente, presencia de sustancias peligrosas, etc. Todas estas condiciones deben ser evaluadas previa al inicio de las actividades. Ahora, ¿cuáles son los errores más comunes en los trabajos en altura? No usar el equipo de protección de manera apropiada, usar un equipamiento inadecuado o no acorde a las actividades, usar un equipamiento cuya vida útil haya vencido o haya caducado, porque, como veremos también más adelante, los equipos de protección tienen fechas de vencimiento. En el caso del arnés también lo tiene y debe ser revisado justamente para evitar que este arnés siga siendo utilizado una vez que haya llegado a la fecha de vencimiento. La falta de comunicación y uso de terminología apropiada. Como vimos en la sesión anterior, es importante que los operarios manejen un lenguaje común, conozcan los términos técnicos de no generar confusión durante en un espacio determinado. Si yo tengo el conocimiento, si yo sé a qué se refieren con un término técnico, puedo entender rápidamente a la persona que me envió esa información. Pero si yo no conozco el concepto, la definición de dicho término, pues puedo suponer muchas cosas y lamentablemente ponerme en una situación de riesgo. Selección de dispositivos de anclaje inadecuados. Cuando nosotros instalemos nuestro equipo de protección y lo coloquemos a un punto de anclaje, este debe cumplir una serie de requisitos, sobre todo en cuanto a su ubicación y a la capacidad de resistir los impactos que pueden darse en una caída. Otro error muy común es esperar que se produzca una situación de riesgo para recién en ese momento realizar los cambios correspondientes. Eso implica una actitud reactiva. Nosotros debemos tener una actitud preventiva, estar siempre en la etapa previa o en el momento previo a través de la evaluación a que se produzca la emergencia. Cuando la emergencia se produce, entramos ya en una etapa reactiva, en una etapa de reacción, en la que haremos uso de todos los medios disponibles para evitar que esa emergencia que posiblemente pudo haberse evitado no adquiera envergaduras de grandes dimensiones. Así que es importante entender eso. No debemos esperar a que se presente una situación para recién empezar a realizar los cambios. En las imágenes que vemos a la derecha, vemos nuevamente en la parte superior izquierda, el operario que se desplaza por ese muro, que no utiliza ningún equipo de protección, no utiliza ningún equipamiento anticaídas, no utiliza ninguna otra herramienta que le permita a él evitar una caída. A la derecha tenemos una imagen en la que se puede observar cómo ese operario ha enganchado su línea de vida en una cinta de seguridad. Es un error muy común entre los operarios que realizan trabajos en altura enganchar su arnés a través de la línea de vida en cualquier punto que encuentre sin tomar en cuenta si es apto o no para ello. En la imagen inferior a la izquierda podemos ver ahí la comparativa entre dos puntos de anclaje. Uno diseñado de acuerdo a especificaciones técnicas, el más pequeño que está a la izquierda, y el otro es simplemente una
elaboración hechiza. Se ha colocado un tubo doblado y que está sujetado por el concreto que ha secado a su alrededor. Aunque aparentemente tiene una resistencia y solidez, desde el punto de vista de puesta en la práctica o desde el punto de vista de la respuesta dada por la tensión que se genera en la caída, posiblemente podría doblarse, romperse o simplemente desprenderse. En el caso contrario, donde tenemos ahí un punto de anclaje con toda la garantía que puede respaldar un fabricante que se ha tomado el tiempo de hacer una evaluación, obviamente no ocurriría ese escenario. Es importante entonces tomar en cuenta, ya que esos suelen ser los errores más comunes que se presentan en los trabajos en altura. Otros riesgos que pueden presentarse, como lo mencioné también en láminas anteriores, son las hiperextensiones musculares, ¿no? Yo puedo estar ubicado dentro de un andamio, pero como no alcanzo un lugar, extiendo el brazo a fin de llegar a ese recoveco de una pared. Esa hiperextensión puede en algún momento generarme quizás un calambre, un dolor agudo, que haría que yo pierda el equilibrio y posiblemente me caiga. También puede darse el caso de contactos eléctricos directos o indirectos, como se ve en la imagen a la derecha, donde tenemos un operario que al realizar una actividad en un poste eléctrico recibe una descarga eléctrica y lamentablemente ha perdido el conocimiento. Habría que evaluar en ese momento si la víctima respira, no respira, si tiene pulso, no tiene pulso, si hay alguna lesión de importancia como alguna quemadura, alguna fractura o una hemorragia y ver de qué manera voy a atenderlo, porque deberé esperar en todo caso a que llegue un equipo de rescate para que pueda acceder y se encargue de generar el descenso de esta víctima. Solo posiblemente no lo podré hacer ya que me va a faltar el espacio y los recursos suficientes para poder apoyar a la víctima. Por eso que es importante considerar los riesgos eléctricos. También puede darse el caso de contaminantes químicos o biológicos, sobre todo si desempeño labores, ¿no?, dentro de plantas o almacenes en donde la acumulación de estos gases y vapores podrían afectarme de un modo u otro. Aquí, repito, es importante también realizar una medición de los niveles de toxicidad de este tipo de ambientes para establecer si el operario deberá utilizar o no un filtro o un equipo de protección respiratoria. Bien, también podemos considerar acá sobre esfuerzos, golpes o cortes en las manos. Recuerden que al hacer un trabajo implica la colocación de un equipo de protección. Los guantes, que son uno de los equipos de protección más comunes, están orientados a evitar lesiones en la piel. Que yo me coloque un guante no va a evitar que me golpee la mano, que un objeto pesado me golpee la mano y me fracture los dedos de la mano. Los guantes están orientados para la protección de la piel. Recuerden también que los equipos de protección no evitan los accidentes. Quien lo evita es el operario, siguiendo todos los criterios de seguridad. Otro punto a considerar también es la caída de objetos. Si yo voy a hacer un trabajo en un andamio, por ejemplo, los objetos a mi alrededor deben estar dentro de un espacio que no permita la caída. Los andamios deben tener una serie de rodapiés que evitan justamente que cualquier objeto que se desplace dentro de la superficie del andamio no caiga y genere daños en las personas que están por debajo del nivel de trabajo. Como vemos en la imagen, tenemos ahí un operario que ha caído de una escalera y que al caer de hombros obviamente puede generar una fractura a nivel del hombro o incluso a nivel del cuello. Es importante tomar en cuenta estas recomendaciones para no exponernos de una manera innecesaria. Justamente, para evitar todo lo anterior, es que se han establecido una serie de procedimientos, lineamientos, criterios de seguridad, normativas, reglas, a fin de evitar en todo momento que estos puedan manifestarse generando lesiones. Es por eso que esta lámina se denomina como las reglas de oro para trabajo en altura, es decir, debemos considerar todo lo que está aquí y algunos criterios más, dependiendo de la evaluación que yo haya realizado en mi entorno laboral, justamente para tener una situación bajo control. Tener una situación bajo control implica tener la seguridad de nuestro lado. Una situación fuera de control implica que la seguridad no está de nuestro lado y puede manifestarse de diversas formas, generando lesiones en todo el personal. Consideremos permisos. Permisos de trabajo para poder iniciar las tareas. El llenado de este documento es fundamental. Todo el personal debe firmarlo, tanto el supervisor como los trabajadores firman este documento y obviamente esto establece una situación legal. Si yo he firmado un documento es porque debo acatar todo lo que el documento indica y seré yo el responsable de no haber cumplido las disposiciones que en ese documento
configuran y que yo he firmado como un medio de aceptación. También consideremos los accesos. Tener escaleras, rampas, pasadizos y equipo adecuado para subir personas hasta un área de trabajo. Una de las opciones que actualmente se están utilizando son el uso del man lift, que son una especie de andamios articulados que permiten acceder a lugares muy elevados. Tienen diversas formas, ¿no? Algunas tienen formas tipo tijerales, otras son de tipo grúa, con una cabina que se extiende a lo largo y ancho de un punto específico, lo cual permite ganar altura de una manera segura. Son equipos que han sido diseñados justamente para poder acceder a lugares de una manera rápida, sin tener que estar construyendo todo un andamio, el cual obviamente implica tiempo, el cual también implica sujetarlo de manera apropiada, tomar en cuenta el transporte, el alquiler de estos equipos. El área de trabajo, tener andamios y plataformas de trabajo adecuados al trabajo mismo para que esto nos genere una sensación de confianza. Y esta sensación de confianza se vea complementada y se vea traducida realmente con un área delimitada, señalizada, donde todos los peligros se hayan previsto inicialmente y yo poder controlarlos a través de los medios de control que estamos viendo en este momento. Así también tenemos los equipos de protección. Utilizar equipos de protección personal y colectivo dependiendo de las operaciones. Considerar el uso del arnés, línea de vida, individual o colectiva, dependiendo, repito, de las operaciones para estos casos. También consideremos el aislamiento, ¿no? Mantener el área de trabajo debajo de los trabajos en alturas con delimitaciones y señalizaciones, informando en todo momento la posibilidad de caída de objetos, ¿no? Es importante que coloquemos una cinta demarcatoria de los trabajos que yo voy a realizar a fin de evitar que cualquier persona ajena ingrese a dicho lugar exponiéndose posiblemente a la caída de objetos que podrían darse a pesar de los controles que yo he establecido previamente. A la derecha tenemos una serie de imágenes que justamente reafirman lo mencionado en las reglas de oro. Tenemos ahí documentos como el permiso de trabajo, ATS, listas de verificación o checklist, el uso correcto del arnés con su línea de vida y punto de anclaje, la señalización de limitación y el uso en algunos casos del man lift como un medio para acceder a lugares elevados de manera temporal y que obviamente garantizan que el operario realice un trabajo sin mayores riesgos o complicaciones. En cuanto a la documentación, como lo vimos también en la sesión anterior, es importante que esta se tramite previo al trabajo. En la experiencia he podido notar que hay situaciones en que los trabajos se presentan de una manera muy urgente. Se generó un problema en una tubería ubicada a 10 metros de la instalación y debemos repararla cuanto antes, porque si no toda la cadena de producción se va a ver comprometida y eso implica un costo. En ese momento es que se establecen los criterios para buscar un equipo que pueda encontrar una solución al problema observado inicialmente. Esto implica un trabajo en altura, posible trabajo de soldadura, movilización de andamios, movilización de equipos de soldadura. Si todo esto va a ocurrir, es importante que realicemos una evaluación previa. A veces los trabajos que son muy urgentes omiten el trámite del permiso de trabajo. Por la urgencia misma, hacen el trabajo y luego regularizan los documentos. Es decir, utilizan ese término muy conocido que es darle facilidades. Yo le puedo dar facilidades para que realice un trabajo siempre y cuando esté dentro de un entorno de seguridad, cumpliendo lo exigido por la empresa. Las facilidades no pueden ser inicia las actividades sin ningún documento, sin ninguna verificación, sin ninguna evaluación previa. Estas facilidades lo único que hacen es facilitar la posibilidad de un accidente nada más. Así que tomemos en cuenta de que si hay actividades urgentes, es importante tomarse un tiempo para evitar que la vida de los operarios se vea comprometida. Recuerden que las prioridades en la atención en general están dadas por priorizar la vida de los operarios. Así que tomemos en cuenta estas consideraciones y evitemos hacer uso de esos caminos que podrían facilitar las operaciones y no brindarle el suficiente respaldo al tema de la seguridad del operario. En cuanto a la documentación, como vemos en la imagen que acompaña esta lámina, podemos verificar si los equipos están debidamente diseñados para tal actividad,
si tienen alguna limitación, si tienen alguna falla, algún deterioro, todo eso debe estar registrado. En cuanto a la documentación, debemos registrar datos generales como el lugar, cuál es el motivo del trabajo, quién está a cargo de la supervisión, quién es el encargado del área que brinda esa autorización, etc. Debe también consignarse los datos de los trabajadores. Obviamente la consignación de sus firmas establece que son operarios que tienen la experiencia, tienen las competencias, tienen el entrenamiento y obviamente tienen un criterio de seguridad altamente desarrollado. Se tiene que realizar también la identificación de riesgos como caídas del personal, equipo o herramientas, así como también identificar los peligros mecánicos, eléctricos u otros que puedan estar alrededor de la zona de trabajo. Es importante, repito, que todos firmen ese documento como un medio de ejercer la responsabilidad o de asumir la responsabilidad en este caso. Este documento, tanto el permiso de trabajo como el ATS, deben ser firmados por todos los trabajadores. En el caso del checklist puede ser firmado por una persona a cargo, el supervisor, quien se encargará de verificar que los equipos estén dentro de un margen de seguridad o adecuados para el trabajo. En cuanto al uso de los equipos de protección, en trabajos en altura es muy común que se establezca que estos equipos de protección hayan pasado por una verificación. Más que común, es lo normal, es lo ideal, es lo que yo tengo que aspirar, tengo que lograr, revisar todos los equipos de protección para, si se presentase algún daño o alguna deformidad en el mismo, pueda ser retirado del uso inmediatamente. Los equipos de protección para trabajos en altura incluyen no solamente la colocación de un arnés, de una línea de vida, un punto de anclaje. Implica también la colocación de un mameluco, manga larga, el uso de guantes, el uso de zapatos de seguridad y también del casco, es decir, un equipamiento mínimo de seguridad que puede emplearse en cualquier actividad. En cuanto al casco, no hay un casco diseñado específicamente para trabajos en altura. Estos cascos deberán seleccionarse de acuerdo a una serie de evaluaciones previas, es decir, por ejemplo, si hay puntos eléctricos, si hay puntos con algún material en particular, etc. Entonces, esos criterios de selección deben ser evaluados previo a la inicio de labores. La elección de un casco debe basarse obligatoriamente en los resultados de la evaluación de los riesgos específicos para una actividad prevista. Por ejemplo, el casco debe ser útil para evitar la perforación del mismo producto de la caída de un objeto. Y debo realizarme una serie de preguntas, tales como: ¿puede caerme un objeto encima? ¿Puedo golpearme con algún objeto inmóvil? ¿Puedo quedarme enganchado del barbiquejo y sufrir algún tipo de estrangulamiento? ¿Puedo perder el casco por ruptura del barbiquejo o la falta de este? ¿Estoy protegido contra riesgo eléctrico? ¿Es posible que algún material fundido metálico pueda salpicar y atravesar el casco? ¿El casco me protege de temperaturas extremas altas o bajas? Repito, no hay un criterio establecido para usar un casco en un trabajo en altura. No hay una especificación para cascos de trabajo en altura. Los cascos se utilizarán de acuerdo a los peligros y riesgos encontrados en la zona de trabajo y qué complicaciones podrían presentarse en estas situaciones. Recuerden que todos los cascos deben tener un sistema de suspensión interno que permite asimismo la ventilación de la cabeza o del cráneo, sobre todo en superficies o en áreas donde hay altas temperaturas. El casco, por su diseño, tiene que absorber el impacto a través de su destrucción, o en todo caso hacer que los objetos se vayan hacia los lados, y para eso los cascos pues tienen una forma circular, además de nervaduras a lo largo del casco que distribuyen las cargas y desvían cualquier objeto que pueda caer encima del operario. Debe tener, repito, una banda de suspensión, preferentemente de 6 puntos, como se ve en la imagen en la parte superior en la derecha. Debe tener un barbiquejo de 3 puntos de sujeción, como se ve en la imagen. Y obviamente tomar en cuenta de que los cascos deben recibir el mismo cuidado que recibe cualquier otro equipo de protección porque están directamente relacionados con mi propia seguridad. Como mencioné en la lámina anterior, los equipos de protección personal están orientados a complementar los criterios de seguridad del operario. En cuanto al uso de estos equipos de protección en trabajos en altura, es indispensable que sean diseñados para tal fin. Y para eso existe el sistema de protección contra caídas. Para trabajos en altura, a partir de 1,80 m o 6 pies,
sobre el nivel del piso, es obligatorio utilizar un sistema de protección contra caídas compuestos por el arnés, punto o línea de anclaje, línea de conexión o línea de vida y un procedimiento de emergencia y rescate. ¿Cuál de estos puntos es el más importante? Los 4. Ningún trabajo en altura debería realizarse si no se tiene un procedimiento de emergencia o rescate, porque si la víctima o el operario cae y se convierte en víctima y sufre alguna lesión y además está inconsciente, ahora tenemos que desplegar un medio para rescatar a esa persona inconsciente colgada de su línea de vida. Es por eso que es importante implementar un procedimiento de emergencia y rescate que, sumado a los 3 puntos anteriores, que son el arnés, el punto línea de anclaje y la línea de vida, son fundamentales. No pueden existir uno sin el otro. Deben estar complementándose constantemente. En la imagen a la derecha podemos ver ahí un operario con el arnés. Luego tenemos una línea que obviamente permite a los operarios conectarse de manera rápida a los diversos lugares en los que tienen que realizar un trabajo, así como considerar la línea de vida de doble gancho y también el tema del rescate, ¿no? Como se ve en la parte inferior de la derecha de la lámina. Los trabajos en altura implican en algún momento lesiones que pueden incapacitar al operario, por lo que es importante acceder a ese lugar para brindarle el apoyo correspondiente. Vamos a definir ahora cada uno de los puntos que conforman el sistema de protección contra caídas, empezando por el arnés. El arnés es el elemento principal de todo sistema de restricción de movimiento, de tensión de caídas, de posicionamiento bajo tensión o de acceso por cuerdas. Los arneses pueden dividirse en varios tipos, ¿no? Aquí les muestro, por ejemplo, 3 tipos de arnés que son los más conocidos y los más utilizados en diversas actividades. Tenemos el arnés número 1, que es un arnés industrial, que tiene unos pequeños segmentos metálicos que, a través de su enganche, permiten la sujeción sobre el operario. En la imagen número 2 podemos ver ahora que el arnés tiene además una banda en la cintura que permite ser sujetado, ¿no?, en nuestro cuerpo a través de una correa y que además contiene anillos adicionales. Un arnés industrial, un arnés convencional debe tener normalmente 2 anillos, un anillo pectoral, un anillo dorsal, pero dependiendo de las actividades puedo tener anillos también en la parte lateral de la cintura. Esto para poder tener un medio de restricción de movimiento frente a algún trabajo específico que debería liberarme las manos, ¿no? Como vamos a ver más adelante, son sistemas de restricción. En la imagen número 3 podemos ver un arnés de rescate que tiene anillas por todas partes porque tiene que acceder de diversas maneras. Imaginen ustedes pues que hay una persona que está realizando un trabajo en altura dentro de una tubería y ha quedado atrapado. Obviamente colocar un arnés en la parte pectoral o dorsal haría que el cuerpo se incline hacia un lado o hacia el otro. Por lo tanto, el rescatista podría no acceder de una manera muy cómoda. Para esto se colocan, al menos en este equipo de protección, anillas en los hombros para que el operario simplemente descienda rápidamente y acceda al lugar de la víctima. Entonces recordemos que el arnés es un elemento principal y que puede tener ciertas variantes dependiendo de las actividades. Asimismo, el arnés permite dar soporte al cuerpo y distribuir las cargas que se pueden generar durante una caída. Recuerden que las cargas o el esfuerzo mecánico que se da durante una caída es elevadísimo y si no tenemos un equipo que evite la caída, el cuerpo recibiría el impacto completamente. Solo se permite el uso de arnés de cuerpo entero, cuerpo completo, para la realización de trabajos en altura, debido a que por su forma distribuye el impacto, la energía del impacto a lo largo de todo el cuerpo. Antiguamente se utilizaban algo que se denominaba arnés, pero simplemente era una banda alrededor de la cintura, que si bien es cierto funcionaba para sujetar a la persona durante los trabajos en altura, durante la presencia o durante la posibilidad de una caída, este podía generar lesiones a nivel del abdomen o incluso a nivel de la columna vertebral, ya que el punto de contacto era mínimo y toda la tensión de la caída iba justamente a esos puntos de contacto, que era la columna y el abdomen, obviamente generando mayores lesiones. El arnés de cuerpo completo, por el contrario, distribuye la energía a lo largo de todo el cuerpo mismo. Bien, el arnés de cuerpo completo también evita que un trabajador suspendido inconsciente deje caer el tronco hacia atrás o hacia adelante, dependiendo de cómo ha sido colocado. Esto obviamente podría generar graves lesiones a nivel de las vértebras lumbares
debido a que el punto de unión de estos equipos está precisamente en la cintura, ¿no? Ese punto de contacto con la cintura haría que las vértebras lumbares puedan sufrir desde luxaciones hasta fracturas, dañando la médula espinal, comprometiendo nuestra movilidad en todo momento. Aquí podemos ver los arneses en sus diversas formas y los diversos trabajos que se pueden realizar. Tenemos un arnés con anillas a los lados de la cadera que permiten un posicionamiento, de tal forma que el operario puede hacer un trabajo sin mayor movimiento lateral. Tenemos también ahí un arnés con una anilla lateral que permite, en el caso de la restricción, mantener un nivel de contacto con el punto de anclaje. Luego tenemos ahí un sistema de suspensión que funciona pues con una pequeña silla para que el trabajador realice una actividad más cómoda, teniendo toda la mano, pero sin dejar de mantener el contacto a través de su línea de vida. Luego tenemos ahí los arneses de rescate, que como describí en la anterior lámina, tiene una serie de anillas, una serie de características que facilitan las labores de rescate. Y como vemos en la imagen inferior a la izquierda, tenemos el arnés con una anilla dorsal que permite que los trabajadores puedan descender en espacios confinados, en tuberías, y puedan mantenerse siempre en contacto con el operario que se encuentra en la parte externa a fin de brindarle cualquier asistencia, ya que una persona o un operario dentro de un espacio confinado que resulte herido o inconsciente por cualquier situación implicaría un rescate con ciertas restricciones en cuanto al movimiento, ¿no? Aquí podemos ver que ese operario está conectado a través de una cuerda metálica o un cable galvanizado, y si se presentase alguna lesión, pues el operario exterior simplemente haciendo uso de la manivela podría subir al operario a una zona más segura hasta la espera posiblemente de la llegada de los equipos de rescate. Hemos visto lo que es el arnés, ahora vamos a ver el conector de anclaje. El conector de anclaje está constituido por fajas, platinas, mosquetones, los mismos que deben tener una resistencia de 2.270 kilogramos o 5.000 libras durante el impacto. No significa que yo vaya a cargar un equipo de 2.270 kilogramos con estos conectores de anclaje. Tanto el arnés como el conector de anclaje y la línea de vida deben ser capaces de soportar estas tensiones que se dan solamente cuando el equipo o la persona entra en caída libre y todo el equipo entra en tensión. Esa tensión puede llegar a esfuerzos que podrían comprometer la vida de la persona si es que los equipos no tienen esta resistencia de 2.270 kilogramos o 5.000 libras de tensión. Deben estar hechas de fibras sintéticas, como se ve en la imagen, en color amarillo, o de acero forjado si es que son metálicas. Todo esto para evitar que se doblen, se rompan, se quiebren o simplemente generen alguna condición de riesgo para el operario. Están compuestos por los siguientes elementos: faja de anclaje, que se ve en color amarillo, que pueda rodear incluso una columna que tenga la suficiente resistencia o que esté diseñado pues, precisamente para que el operario pueda sujetarse de ella. Tenemos los anillos de anclaje, como que se ve en la parte superior a la derecha, las cuales pueden ser permanentes o temporales, porque hay algunos puntos de anclaje que debido a la frecuencia de los trabajos que se realizan pueden llegar a ser permanentes, obviamente para poder acceder rápidamente y de esa manera darle un mantenimiento oportuno dependiendo obviamente de lo establecido por el fabricante. Estas son formas en las que yo puedo establecer un conector de anclaje sobre el cual yo voy a conectar mi línea de vida. Es importante también la posibilidad de considerar un doble anclaje, ¿no? El anclaje que vemos en la imagen a la derecha, determinado por esa faja color amarilla o ese sling amarilla, o conector de anclaje color amarillo hecho por una faja sintética, podría complementarse con un segundo punto de anclaje a fin de duplicar la capacidad, asimismo establecer una redundancia en cuanto a la seguridad, ya que si el conector de anclaje principal se rompiese por alguna razón, todavía consideramos el otro punto de anclaje redundante. Para este caso, si es posible hacerlo, se tiene con el equipamiento, con los recursos y el conocimiento para ello, podría optarse como una solución válida, porque estamos duplicando o redundando en este caso los niveles de seguridad. Es importante tomarlo en cuenta, pero repito, hay que hacerlo en base a un conocimiento, un entrenamiento, no es simplemente colocar
otro punto adicional y engancharme a él también, ¿no? Eso implica, repito, una evaluación técnica que debe hacerse tomando en cuenta los recursos disponibles. Punto de anclaje. El conector de anclaje es aquel que yo voy a formar, repito, utilizando, por ejemplo, slingas o fajas. Pero un punto de anclaje es un punto fijo en el que yo me voy a enganchar para poder realizar las actividades. Los puntos de anclaje deben tomarse en cuenta de acuerdo a la facilidad de acceder a esta zona de trabajo. En la imagen que vemos a la izquierda podemos ver ahí los tres factores que se establecen para puntos de anclaje. Factor 0, factor 1 y factor 2. ¿Qué significa esto? El factor 0 es aquel en el que el punto de anclaje está por encima de mi cabeza. Es lo ideal. Yo debo buscar siempre que el punto de anclaje esté por encima de mi cabeza en todo momento. El factor 1 implica que el punto de anclaje o el punto de conexión está a la altura de la anilla dorsal que tengo en el arnés. El factor 2 es aquel que establece como conexión un punto cercano a mis pies. ¿Por qué se establecen estos factores? Pues porque dependiendo de estos, se puede determinar la peligrosidad en una situación de caída y sobre todo las distancias de caída libre. Si yo tengo un factor 0 y caigo, posiblemente la distancia recorrida sea mínima. Si tengo un factor 1 y caigo, la distancia podría ser mucho mayor. En el caso del factor 2, la caída implicaría una distancia mayor incluso que si no se toma en cuenta la altura podría afectar al operario. Es importante tomar en cuenta ya que de acuerdo a ello yo puedo establecer, por ejemplo, el uso de un tipo de línea herida para que pueda tener una mayor resistencia al impacto. En cuanto a los ángulos de trabajo, como se ven a la derecha, no debemos exceder nunca los 30 grados o la formación de un ángulo de 30 grados con respecto a la vertical al momento de desplazarme. ¿Por qué? Porque si por alguna razón tropiezo, trastabillo o resbalo, puede darse un movimiento pendular que haga que mi cuerpo golpee contra algún tipo de superficie cercana. Lo cual obviamente sería desastroso en todo tipo de situaciones y circunstancias, porque un impacto a una distancia en la que se ha formado un ángulo de 30 grados implica un alto nivel de energía que el cuerpo debe soportar. Como vemos en la imagen, esto podría ser contraproducente en todas las situaciones. Hay que mantener siempre la verticalidad en cuanto al trabajo, alejándonos sin tener que formar un ángulo de 30 grados. Esto usualmente se da cuando nos alejamos del punto de la línea vertical aproximadamente 3 metros. Más allá de los 3 metros ya estamos formando ángulos de 30 grados, lo cual obviamente representa un grave peligro si es que yo resbalo y golpeo contra un muro. Ahora tenemos la línea de anclaje. La línea de anclaje es distinta al punto de anclaje. El punto de anclaje es un punto fijo, único, en el cual yo me debo enganchar y para desplazarme debo retirar mi línea de vida. En cuanto a la línea de anclaje, que puede ser horizontal o vertical, es una línea de anclaje continuo, es decir, es un alambre galvanizado que se extiende en un punto y termina 10 o 15 o 20 metros más allá. Eso permite que el operario se mantenga unido en todo momento y se desplace sin mayor inconveniente a lo largo de esa línea de anclaje, que puede ser vertical u horizontal. En la parte superior de la imagen que vemos a la derecha de la lámina, podemos ver ahí dos ejemplos con una línea de anclaje. Para el ejemplo de la izquierda tenemos un factor 0 y para el ejemplo de la derecha tenemos un factor que podría catalogarse como factor 1. Pero, obviamente, dependiendo de las circunstancias, es una solución que puede tomarse para estos casos, ¿no? Porque entendamos que las líneas de anclaje van a mantener la continuidad en la conexión del operario con el punto de anclaje. Porque otra opción que podemos ver más adelante es que el operario, si tiene un arnés y tiene una línea de vida con doble gancho, tendría que estar retirando un gancho, conectar el otro algunos metros más adelante y luego retirar el gancho inicial. Lo cual también es una opción, pero quitaría muchísimo tiempo y haría que en algún momento el operario pueda simplemente olvidarse de enganchar uno de los ganchos. Entonces, para evitar estas situaciones es que se establecen líneas
de anclaje, que pueden ser horizontales o verticales. Además, en el caso de las líneas verticales, estas conexiones ofrecen un freno dinámico, un freno que se activa apenas se da el movimiento. Esto obviamente porque una caída de una escalera, sobre todo en espacios como el que se ven en los ejemplos, podrían pues lamentablemente llevar a que el operario sufra lesiones de importancia, sobre todo si es que está haciendo uso de una escalera, porque el cuerpo y las extremidades en este caso podrían quedarse atrapadas dentro de las mismas. Estos equipos de desplazamiento vertical, sobre todo en la línea de anclaje vertical, tienen un accesorio que se conecta a dicha línea y que actúa con un freno si es que éste se mueve de manera rápida en sentido contrario a la del desplazamiento del operario. La línea de vida es el sistema más común, o es la forma más común de conectarse a un punto de anclaje, distinta a la anterior que hemos visto en la lámina previa. La línea de vida debe estar hecha de un material sintético y la longitud debe ser como máximo de 1,80 m o 6 pies. Debe contar con ganchos de acero forjado en ambos extremos, contar también con cierres automáticos, que son pequeños mecanismos activados con resortes que evitan pues que el gancho quede expuesto o que se pueda abrir retirando la conexión con la línea, con el punto de anclaje. Todos los componentes de una línea de vida deben también tolerar y resistir capacidades que lleguen a las 5.000 libras o 2.270 kilogramos. Es importante tomarnos en cuenta que todo el conjunto de un arnés o de un equipo anticaída o sistema de protección contra caídas debe tomar en cuenta siempre este valor referencial. Para trabajos en altura, donde no se utilice línea de vida y haya desplazamientos sobre estructuras, se debe usar línea de doble anclaje. El dispositivo de absorción de impactos ayuda a disipar parte de la energía durante la interrupción de la caída y tiene una longitud de elongación de aproximadamente 1,10 m. Es decir, si la persona, o en este caso el operario, cae, no solo debe sumarse la altura sobre la cual está colocado el punto de anclaje, sino también se le debe sumar la longitud de la línea de vida, que es de 1,80 m, y la longitud del sistema de amortiguación de impacto, que puede extenderse hasta 1,10 m. A eso hay que agregarle la altura del operario y una altura que puede denominarse como margen de seguridad. Es importante que se realice esa evaluación y esa suma de todas las distancias a fin de proporcionarle al operario la seguridad en todos los casos. Es también importante tomar en cuenta los dispositivos de posicionamiento o de restricción de movimiento, como se ve en la lámina. Los dispositivos de posicionamiento permiten la contención de caídas y el posicionamiento en la zona de trabajo a fin de que el operario tenga las manos libres o que tenga una superficie tal que le permita realizar alguna actividad en particular. Pueden ser hechas de cadena, como se ven en la parte inferior, o pueden ser correas ajustables que se van a complementar al arnés. Todo esto a fin de mantener una posición restringida del operario y pueda desarrollar actividades sin el movimiento de bamboleo que podría darse si solo está conectado con su línea de vida a través de la anilla dorsal de su arnés. En esta lámina vamos a ver el cálculo a distancia de caída libre. Todos los procedimientos y normas de seguridad nos indican que debemos realizar un análisis previo para determinar cuáles son los riesgos que se presentan en una actividad, sobre todo cuando se hacen trabajos en altura. Pero esa evaluación de riesgo también implica la evaluación de la posibilidad de un impacto contra el piso. Para que éste se presente, las distancias desde el punto superior de conexión hasta la parte inferior deben ser menores de 5 metros. Si yo tengo una distancia menor de 5 metros, existe la posibilidad muy elevada de que el operario impacte contra el piso y se genere lesiones de importancia. Es por eso que debemos realizar un cálculo de la distancia de caída libre. A la derecha podemos ver un cuadro en donde tenemos la suma de las diversas distancias. La primera de ellas es la línea de vida, que tiene 1,80 m como máximo. A eso se le suma el amortiguador de impactos que durante la caída libre se desarrolla o se desenvuelve de una manera muy lenta, absorbiendo gran parte del impacto, pero que una vez
que ésta sea elongado completamente, tiene una longitud de 1,10 m. A eso hay que sumarle también la elongación o estiramiento del arnés, ya que el arnés no está pegado al cuerpo, sino que tiene una cierta distancia o una cierta separación para brindarnos cierto grado de comodidad. Pero finalmente ese ajuste que se da en el cuerpo manteniendo ciertos espacios permite también una elongación que se da desde la anilla dorsal hasta la espalda, que puede llegar a 30 centímetros en algunos casos. A eso se le suma la altura promedio del usuario a la anilla dorsal, que para el caso del ejemplo tiene 1,70 m, y al final se le suma una distancia de seguridad, es decir, 30 centímetros. Vemos en la gráfica las distintas distancias representadas por letra A, la longitud de la línea de vida, letra B, la longitud del amortiguador de impacto, letra C, la elongación propia o estiramiento del arnés, letra D, la altura del operario, y letra E, el margen de seguridad. Todo ello suma 5,20 m, es decir, toda distancia que esté por debajo de ese valor, tomando en cuenta el punto de anclaje, representa un peligro para el operario. Aquí tenemos otro ejemplo, que también es bastante utilizado, ¿no? Aquí vamos a considerar siempre que el punto de anclaje está por encima de nuestras cabezas. Ahora, ¿qué sucedería si el punto de anclaje está por debajo de nuestra cabeza, está a la altura de nuestros pies? Pues obviamente las distancias serían muy superiores, podrían llegar incluso hasta los 7 u 8 metros dependiendo de la altura del operario. Pero en este caso tenemos, por ejemplo, otro cálculo en el que también se suma el 1,80 m, la longitud de la línea de vida, 1,20 m para el absorbedor de impacto. Recuerden que puede ser un poco más, un poco menos, dependiendo también de la elongación del arnés, pero en este caso tenemos que ahora el trabajador mide 1,80 m y además le agrega un factor de seguridad de 1 metro. Todo ello establece 6 metros. Entonces, si tenemos valores que van entre los 5,20 metros y los 6 metros, lo mejor que puedo hacer yo es tomar la mayor distancia posible, es decir, mientras más longitud o mientras más distancia tenga yo entre el punto de anclaje y el nivel de referencia, mucho mejor. Y en todos los casos debería superar los 6 metros para evitar que el operario, ante la posibilidad de la caída, sufra un impacto contra el piso. Si yo tomo distancias menores a los 5 metros, la posibilidad de impacto aumenta notoriamente. Y sería cuestión de suerte que el operario pues simplemente no sufra el impacto. Pero para evitar tener que estar en esa incertidumbre, lo mejor es realizamos el cálculo de manera rápida y le agregamos un factor de seguridad que podría ser 1 metro como mínimo. De esa manera estaremos asegurando de que el operario, repito, no sufra ningún tipo de lesión durante la caída. Aquí vamos a ver un video que justamente nos explica los factores de caída y además la implementación de una solución que es el bloque retráctil que permite, ante la caída de un operario, evitar que este impacte el piso si las distancias son menores a los 5,20 metros que hemos calculado anteriormente. En este caso, que el muñeco es colocado con el arnés tomando en cuenta un factor 0, es decir, la conexión por encima de la cabeza. Vean ustedes que las distancias recorridas son muy cortas. Ahora vamos con el ejemplo del factor 1, conexión a la misma altura que el anclaje del arnés. La caída ya tiene una distancia algo mayor. Ahora veremos el caso de un factor 2. Conexión al nivel de los pies del operario con equipo de amarre y absorbedor de energía. Vean ustedes que las distancias son mucho mayores y que si no fuese por esa abertura que está en la parte inferior del terreno, el operario podría
y tocaría el piso en todos los casos. Ahora vamos a ver otra solución, que es el bloque retráctil. El bloque retráctil es un elemento que cuando tenemos distancias menores y que existe la posibilidad de que el operario impacte con el piso, se puede utilizar como una solución. Este absorbedor de impacto, este bloque retráctil funciona muy similarmente a lo que vemos en los cinturones de seguridad de los autos. Cuando yo lo estiro rápidamente, se activa el bloqueo, evitando pues que el operario sufra lesiones de impacto, pero obviamente también contiene la posibilidad de que la línea contenida dentro de este bloque retráctil permita un descenso controlado. Aquí estamos viendo un ejemplo en el que la altura representada por ese contenedor obviamente está por debajo de los 5 metros. El operario, una vez que ha revisado previamente el bloque retráctil, accede a la parte superior de dicho contenedor teniendo puesto ya su arnés de seguridad. Verifica la correcta colocación de la escalera a través del bloqueo que tiene en la parte inferior del mismo. Verifica que todo esté en orden. Tiene la línea del bloque retráctil extendida y la va a enganchar a su arnés a través de la anilla dorsal, que en este caso tiene una pequeña extensión que representa el absorbedor de impacto. Asegura de manera adecuada el mosquetón, verifica que los seguros del gancho del bloque retráctil estén cerrados y accede a la parte superior del contenedor. En ese momento, el bloque retráctil, mientras se desplace la persona de manera lenta, la línea del bloque retráctil podrá desplegarse sin mayor restricción. Pero si se activase o la persona cayese, como se ve en este ejemplo, automáticamente se va a bloquear y luego va a generar un descenso controlado. Esa es la gran ventaja de utilizar un bloque retráctil en situaciones donde las distancias son menores a los 5 metros. Es una solución que debe implementarse. Otra opción podría ser la instalación de un andamio, ¿correcto?, que obviamente garantice la seguridad del operario, pero son soluciones que se pueden tomar en cuenta, pero que tienen que evaluarse siempre previo al trabajo. Recuerden, toda altura menor a 5 metros representa un alto impacto, un alto riesgo de impacto para el operario. Así que hay que tomar en cuenta esas distancias y la sumatoria de todas ellas. Ahora, ¿pero qué sucede pues si yo tengo que acceder a una superficie que esté por encima de los 5 metros? ¿Cómo hago yo para protegerme en los 5 metros que están desde el nivel de referencia hasta la parte superior? Digamos que yo tengo que acceder a un andamio tal como se ve en la imagen que está a la derecha. Yo tengo que acceder a un andamio, pero tengo que trepar por fuera de él porque la estructura y la forma en cómo se implementó el andamio así lo establece. Si yo subo por el andamio, durante esos 5 primeros metros yo no estaría protegido ante la posibilidad de una caída. Porque obviamente, si me caigo, voy a tocar el piso. En ocasiones, cuando se usan andamios de gran altura, es necesario acceder a ellos cubriendo una distancia que representa un peligro de caída, debido a que las distancias son menores a las distancias para que se active el sistema anticaídas. Para estos casos se usa un sistema combinado. Un sistema vertical de anclaje para los primeros 5 metros, 5.30 metros, que asegura al operario de que no va a sufrir ningún tipo de lesión, y luego, una vez superado esos 5.30 metros, puede engancharse a través del uso de su línea de vida con absorbedor de impacto. Es una opción que se debe tomar en cuenta para que el operario siempre se mantenga conectado a un punto que evite cualquier tipo de lesión en la caída. El sistema vertical de anclaje, que se ve en la parte inferior de la imagen, repito, tiene un sistema de freno automático. Es decir, si el operario enganchado a esa anilla que ve en el sistema vertical de anclaje cae, obviamente ese sistema de frenado se va a activar rápidamente, evitando pues que el operario impacte contra el piso. Una vez que ha superado los 5.30 metros, puede conectarse a cualquiera de los puntos de anclaje que tiene el arnés porque ya está por encima de la distancia de caída libre que le podría generar lesiones de importancia o incluso la muerte. Bien, señores, hasta aquí hemos visto todo lo relacionado a lo que es los sistemas de protección anticaídas. En la siguiente sesión entraremos más en detalle con algunos elementos del sistema de protección anticaídas, así como cómo debemos darle un
revisión, una inspección, un mantenimiento adecuado y también veremos temas relacionados a los andamios y escaleras. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias.